Muy bien, muy buenas tardes a todos, bienvenidos a su programa de Café Psicoanalítico, hoy viernes de café, con un tema muy interesante, muy importante para estas fechas también, bueno, todo lo que fue pandemia, si bien, bueno, y todavía estamos, todavía no se va, recordemos que hubo muchas pérdidas, tanto materiales como, de personas, y también la importancia de esto que ha sucedido más frecuentemente, bueno, también lleva la importancia de que los niños también van a tener estos duelos, niños y jóvenes y adolescentes van a tener duelos, tanto por pérdidas de personas como de escuelas y de otros, también de compañeros y todo. Entonces, bueno, por eso mismo la importancia de saber este tema de cómo abordar el duelo en niños y adolescentes, y bueno, que es fundamental porque también van a llegar a nuestra terapia, pues también personas o, bueno, niños, adolescentes, jóvenes con este tipo de padecimiento y la importancia de saber cómo abordarlos dentro de la terapia. Pero bueno, antes que nada nos presentamos, por favor, Esme. Hola, buenas tardes, bienvenidos. Esperamos sus comentarios y sus preguntas. Gracias, Esme. Edgar. Hola, ¿qué tal? Saludos a todos, buenas tardes. Pues sí, un tema muy interesante el día de hoy, para saber cómo en casa podemos ayudarlos y pues también saber a dónde recurrir, ¿no? Porque la mayoría de las veces no se piensa tanto en los niños y pues claro que son de los más importantes y a veces de los más afectados, ¿no? Entonces es un muy buen tema para poderlo platicar y pues como bien dices, mandan las preguntas para responderlas. Saludos a todos y pues bueno, vamos a comenzar. Gracias. Muy bien. Esme, por favor, si seas tan amable de iniciar. Muy bien. Como comentaban ustedes, es importante abordar este tema, pero para previamente su comunicador para poderlo hacer. Los niños y los adolescentes requieren una atención importante y es también a ellos contemplarlos todo lo que tiene que ver con un duelo. Entonces, vamos a empezar, quiero empezar comentando, tanto los niños como los adolescentes tienen una forma muy superior de percibir cosas, las emociones, tensiones, entonces, ¿qué contemplar para nosotros como su edad de desarrollo para trabajar con él? Es importante identificar algunos tipos de duelo que experimentan los adolescentes. Uno de ellos podría ser la situación de los papás, que haya violencia, por ejemplo, en casa, un abuso sexual infantil, escolar, la muerte de una mascota, e incluso, pues, como tal, vamos a enfocar el tema, la muerte de un ser querido, especialmente trata de un progenitor. Así que, pues, espero de verdad que muchas preguntas respecto para poder ver algunos factores en el abordaje adecuado del duelo en adolescentes. Aquí te las esto. Edgar. Sí, pues bien, qué difícil, ¿no? Digo, si para los adultos es difícil el duelo, para los pequeños, pues me imagino que ha de ser más difícil. Pero el problema está en que a veces no queremos ver a los pequeños como uno más, ¿no? Un adulto más. A veces, ¿qué se hace? A veces se les ignora, a veces se les hace a un lado, se les trata de mentir. O sea, son muchos de los factores que a veces como adultos dejamos de lado. Fallece el esposo, fallece la esposa, fallece el abuelo, fallece la abuela, ¿y qué se les dice? Pues nada, que se fue a dormir. Estas son una de las cosas con las que nos gusta a veces jugar los adultos, a que el niño está en un mundo de fantasía, cuando no es así. Los pequeños, como en estos tiempos, aquellos que convivimos con una personita, nos damos cuenta de que pues no es así, ¿no? Los niños de ahora están mucho más vividos que pues anteriormente. Yo recuerdo cuando estaba pues, pequeño
y había una pérdida de este tipo y no nos cuestionábamos el por qué, ¿no? ¿Qué a dónde se va? ¿Cómo, qué sigue después de esto? ¿O para qué se prepara lo que viene a ser el funeral? Todo lo que conlleva esta parte del duelo, todos los ritos, los rituales, ¿no? Ya sea, dependiendo de la religión en la que te encuentres, ¿no? Entonces, yo lo veo en estos tiempos y me fijo que los niños de ahora son más, como tienen más inquietudes, tienen más preguntas, ¿no? No, anteriormente los niños no, como de nuestra generación se puede decir, no existía esta información que ahora está o sea, te metes el celular, te metes a donde tú quieras y ves información de todo tipo, ¿no? ¿Qué sucede después de la muerte? Pues ahí lo pueden encontrar fácilmente, ¿no? Como bien sabemos, puede haber buena información y mala información. Para todo lo hay, ¿no? Al final de cuentas. Pero lo que voy es que ahora se cuenta con más herramientas, buenas y malas, que se pueden agarrar de ahí los pequeños, ¿no? Y anteriormente, ¿no? Anteriormente se jugaba más con la fantasía del niño, se jugaba más con esa parte de ignorarlo, se jugaba más con esa parte de decir, no, tú hazte para allá, ahorita no estés dando lata. Y eso no es bueno, al final de cuentas, los niños son parte de la familia y deben de ser una parte importante, porque de ahí recrean mucho lo que viene a ser las pérdidas, no saber cómo trabajarlas. Y más una pérdida, ahora sí, humana, afectiva, con la cual pues llevas una relación, vaya. Como, no es como aquello que, uy, se me perdió, no sé, mi lápiz, o se me murió el perrito, se me murió el gatito, ay, el gatito ya se fue al cielo, ¿no? El gatito se fue al cielo, si lo ponemos literal, se fue al cielo, pues entonces a buscarlo, ¿no? Si está en el cielo hay que buscarlo en la parte de arriba, se empieza a voltear. Anteriormente era así, ahora el niño le dice, ¿está en el cielo? No, hombre, que va a estar en el cielo, pues ya se murió. O sea, los niños de ahora son más fríos, son más secos, y más porque viven la muerte más fácil. Simplemente las noticias así lo vemos. En las noticias diario, si te levantas, muerte. Es muerte con lo que vives. Es más fácil, se pudiera decir a simples, simplemente se puede decir que es fácil, más sin embargo no, se puede decir la muerte de una manera más fácil porque constantemente la escuchamos y la vemos, pero trabajarla, ahora sí, en la parte afectiva y emocional, pues es sumamente complicado. Entonces, de ahí es de que conlleva los tiempos, ¿no? Con los que vivimos y con lo que nos toca a nosotros como psicólogos, pues ahora sí que trabajar, ¿no? Correcto. Dan. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Mientras repasaba el tema del día de hoy, justamente relacionado un poquito ahorita a lo que estás mencionando, Edgar, de cómo han cambiado los niños de hoy, o cómo ha cambiado la perspectiva de los niños de hoy, revisando algunos artículos que algunos de ellos pues hablaban tanto de cuestiones en Estados Unidos, cuestiones en Europa. Pensaba también en la diferencia de el imaginario mexicano, en el cómo justamente convivimos tanto con la muerte, que no digo que los niños o que las personas en México no vivamos los duelos, claro que lo hacemos, pero sí la concepción que se tiene respecto a la muerte, y no solo con esta tradición del Día de Muertos, ¿no? Me llamaba la atención hace unos días que saliendo a la tienda de la esquina había niños jugando en las maquinitas y hablando acerca de la muerte, no, jaja, te maté, y risa porque lo había matado en el juego, en ese caso era un videojuego, en el cómo había matado el uno al otro, ¿no? Y lo que me hacía ruido de pronto era que, pues, en las típicas maquinitas, cuando uno mata al otro y después te da la opción, ¿no?, de volver a jugar y que tienes que insertar la moneda, pues rápido decía, no, pues revive, entra a jugar otra vez, ¿no? Justamente con esta inocencia de la reversibilidad de la muerte. Y que esto, pues, es un fenómeno presente en todos los niños, pero sobre todo pensaba yo en el imaginario mexicano, que en la generalidad del imaginario mexicano, todavía permeado por una situación de religiosidad, se entiende a la muerte de una forma diferente, al menos así es en México y en parte de Latinoamérica. Y pensaba en cómo también tenemos
como características que nos permean un poco también para luchar en contra del dolor, ¿no? No es lo mismo vivir en una sociedad, a lo mejor sin una creencia religiosa, que en una sociedad donde medianamente o en gran parte existe esta presencia religiosa, ¿no? Recordaba en alguna experiencia de niño, a mí me tocó estudiar en un colegio de religiosas, y me tocó justamente que falleciera un niño, parte de la comunidad del colegio, y cómo se vivía, ¿no? Porque claro, todos nos enteramos, pero ahí fácilmente eras cobijado por la situación religiosa y ya va a estar bien y se va a ir al cielo y fulanito tan bueno que era. Recuerdo que incluso el colegio estaba pegado a un templo, y entonces ese mismo día los niños fueron a misa, los niños se involucraron en el coro para cantarle al niño que haya fallecido, etcétera. Pero existen otros contextos en los que no existe este manto protector, en los que no existe este cobijo, y en los que realmente la muerte se vive como una situación cotidiana, y en otros tantos en cómo se vive como algo verdaderamente terrible, en el cómo se aborda la muerte. Y cuando platicas con diferentes niños, unos te hablarán sí del cielo, otros te hablarán de que se fue con Diosito, otros te hablarán de nombre, ya se murió, como decía Edgar hace un momento, otros entran en pánico al hablar de la muerte, otros tantos piensan en que la muerte va a llegar con su guadaña y la capucha y demás. Y entonces, hablar de la muerte, y sobre todo con los niños pequeños, no se puede abordar desde un solo punto de vista, ¿no? Tenemos que introducirnos también a este imaginario, este psiquismo del niño, y entender con qué niño estamos hablando. Si lo hacemos con el adulto y cada quien tiene sus propias maneras de vivir el duelo, con el niño va a ser igual. A este niño corresponde a un contexto, corresponde a una idiosincrasia familiar, y entonces el abordaje con el niño tiene que ser aterrizado justamente en estas vivencias específicas del niño. Sí, correcto. Esme. Bien, algo que comentabas tú, Edgar, tanto a ejemplo de que los niños, la imaginación, ¿no? Para contemplarte es importante contemplar que a partir de los 5 años ya podemos hacerles partícipes del proceso, tanto de un proceso de enfermedad, para hablar de qué es lo que viene después de la enfermedad, y eso de lo es real, ¿no? Que evidentemente si así lo desea. Y hay 3 cosas que tenemos que considerar cuando hablamos de la muerte con los niños, y hay que mencionarles, dependiendo de la edad, que son 3 factores importantes. El primero, incluyente y es permanente. Hay niños que lo van a poder entender de esta forma para no desarrollar esta parte de imaginación si no es adecuada. Muy niños, si no se maneja esto con las palabras precisas, puede llegar a tener incluso algún tipo de represión, ¿no? O la fantasía, empieza a fantasear de una forma incorrecta. A considerar es que es una pérdida vitales, entonces podemos ayudar al niño que va a morir próximamente, que el cuerpo esté enfermo y el cuerpo va a dejar de funcionar. Y la tercera es que es universal, lo que quiere decir que a todos nos va a pasar. Hay algunas cosas que se pueden recomendar para hablar también con ellos, y hay que considerar 4 factores importantes: la cultura, la educación, y dentro de la sociedad, el niño. La nos ayuda en la tanatología, de acompañamiento psicoterápico con los niños, porque es como el colchón sustentar, para que el niño no le miedo a la muerte. Los adultos, mientras más envejecemos, más miedo tenemos de esto, ¿no? Los niños no. Es un concepto abstracto y también es subjetivo, completamente individual. Aquí hay que acompañarlos adecuadamente, yendo a psicoterapeutas, las cosas que tenemos que aumentar mucho. Podemos algún tipo de recomendación literal, alguna, y con eso podemos ayudar. Y es importante entender también la edad
hago mucho hincapié en la edad porque no es un niño de 7 años con su mami, hablar con un adolescente. Si contacta de una mamá de un adolescente, hay que en la adolescencia están inmersos en un desarrollo también. De identidad ahí, donde tiene que pertenecer a donde va a adjudicarse algún tipo de rol, como a lo mejor la mayor, ¿no? Y tiene otras responsabilidades. Entonces, sí es importante entender ciertas edades, etapas, habla de manera diferente con ellos. Es menos, están diciendo aquí que casi que te cortas mucho, no sé si te puedas cambiar de red, porque se están preguntando cosas. Mientras acá le seguimos, tú no te preocupes. Ahorita viene Edme. Sí, está repitiendo y están preguntándole varios puntos aquí. Así que bueno, a ver si mejora la red. Bueno, ciertamente ahorita no repito lo que dice Esmeralda, sino que ahorita la esperamos. Pero bueno, ¿cómo un niño va a responder a cómo va a ser su crisis? Porque ciertamente, como dijeron, es diferente el cómo va a responder un niño, cómo responde un adulto. En un adulto vamos a ver las típicas expresiones de duelo, sin embargo, en los niños va a ser muy diferente. Y bueno, también dependiendo de la edad, va a ser el cómo va a reaccionar. Por ejemplo, aquí la respuesta de un niño de 2 a 5 años, que dice, bueno, aquí el texto, que va a responder con perplejidad y confusión, en primer lugar, con una regresión, ciertamente la regresión a comportarse como bebé, o a que tenga edad menor a la que tenía el pobre niño. Bueno, el niño que sufre el duelo ciertamente porque cree, digamos, en esa fantasía de que regresando a una etapa anterior o a años anteriores es cuando tenía padre o madre o estaba bien, y por esa razón es la fantasía de esa regresión. Va a haber ambivalencia, ¿cierto? Odio y amor, odio, irritabilidad y rabia por el abandono que el niño sufre, que se fue la persona que lo cuidaba y después se va a enojar. Miedo también, por supuesto, a que el padre que se queda también lo abandone o se muera. Entonces también, obvio, está el miedo al futuro. Y, con los vínculos que se queda tanto el niño con las personas que están a su alrededor, también el miedo a que se vayan a desaparecer o a morir. Bueno, también por supuesto que van a estar afectados. Un niño de 6 a 9 años, va a responder también, diferente. Va a haber una negación, por supuesto, de que la persona se murió. Va a haber una idealización de la persona fallecida. Culpabilidad, aquí aparece esta parte de la culpabilidad porque el niño piensa de que él tuvo la culpa de que se haya muerto la persona, quizás por las fantasías que tiene todo el niño de que, lo castigan o algo así, y quiere que el papá desaparezca, la mamá desaparezca, y por eso mismo es que aparece de que yo lo maté porque yo decía que se muriera o desapareciera, ¿no? Bueno, miedo y vulnerabilidad, por lo mismo de que se quedan solos, así lo viven a fin de cuentas, como un abandono. Y también puede ser que en esta edad de los 6 a los 9 años haya una identificación con el padre o con la madre, y ahora se dedique a aparecer ese rol o esa figura dentro con los otros hermanos. Va a ser el papá o la mamá o el cuidador de los hermanos o sobrinos y todos, y desaparece el niño. Pero aparece el padre. De esa manera es que se va a recuperar esa función, pero de una manera patológica. Ciertamente esa función de padre o de madre debe de estar ya en el adulto, recuperar al padre o la madre que se tuvo en la infancia, pero no un niño se tiene que convertir en un adulto o tener esa función de adulto, porque no es su función, ¿no? Pero estamos hablando de la patología y por lo mismo de que van a aparecer estos cuadros o estos síntomas dentro de un niño como tal, que me imagino yo que, en esta pandemia
lo vivieron o vieron de muchas personas y por lo tanto, bueno, de muchos niños que lo sufrieron y por eso mismo es que, bueno, es algo que tenemos ahorita presente, ¿no? Edgar, por favor. Sí, doctor, y más que nada son esas de las herramientas que tenemos nosotros, ¿no? Como personas, el hablar, porque para eso estamos, ¿no? A final de cuentas no podemos engañar a nadie. ¿Qué es lo que pasa con los niños? A los niños se les habla con la verdad, no se les miente, porque a final de cuentas lo que va a suceder con una mentira, pues es que tarde o temprano va a llegar a la verdad, ¿no? Tan así es el caso de que cuando, bueno, voy a repetir un poco el ejemplo, pero es de esa parte donde se muere alguien y no se le dice que está dormido, no se le dice que se fue de viaje, no se le dice una mentira para poder salir como del problema, por así decirlo, sino al contrario, se le trata de hacer frente, ¿no? Se le trata de explicar de una manera, pues, delicada, lo más delicada que se pueda, pero con la verdad. Tan así decía el tema que, pues, cuando hay una tragedia, pues, se trata de decir hasta donde se puede, ¿no? Obviamente no le vas a decir al niño cómo murió con detalles de la persona amada, ¿no? En este caso, cuando es un suicidio, cuando es un homicidio, se le puede tratar de decir o explicarte de una manera, pues, delicada, en la cual, pues, no se le pueda afectar tanto al pequeño. Tan así difícil es la pérdida, que todavía, nosotros pues, buscar más daño, pues, digo, hay que cuidar mucho las palabras, ¿no? Y más con los pequeños. Ahora, decía mucho en el tema, pues se refería también a los pequeños cuando no son tan conscientes de la pérdida, ¿no? Más sin embargo, todos sabemos que pues en el inconsciente pues no hay edad, entonces a final de cuentas todo eso debe de explicarse de una manera que se pueda sentir. También no se le va a expresar totalmente la pérdida del pequeño, de meses o de un año de nacido, y esta pérdida, obvio está que pues cuando es una relación con la madre, pues sí es totalmente, pues se podría decir agresiva, ¿no? Un cambio de este tipo de perder a la madre con la cual pues te alimentaba, te hablaba y todo esto, se tiene que explicar, ya lo hemos mencionado anteriormente en otros programas, lo necesario que es hablar, ¿no? Y pues tan así es al pequeño explicarle, pues ahora sí, explicarle la pérdida de una manera pues concreta y no andar con rodeos, porque al final de cuentas eso va a crear pues un trauma, ¿no? Al final de cuentas. Que como bien estaba diciendo usted, doctor, los adultos, pues nos queda clarísimo, ¿no? Cuando alguien está atravesando un proceso de duelo, cuando alguien está triste, pero ¿qué pasa con estos pequeños que aún ni siquiera han aprendido las palabras para utilizarlas, ¿no? También hay que encontrar estas manifestaciones en los niños, hay que saber identificar la sintomatología de un pequeñito, que puede ser desde lo más simple y lo más común, el perder el apetito. Un niño pues está diseñado para comer y dormir, un bebé chiquito, ¿no? Prácticamente es lo que hace, come y duerme, y de pronto algo sucede que no quiere comer o está comiendo en exceso o no está durmiendo como normalmente lo hace, ya es un signo de que algo está pasando con este pequeñito. En la lectura nos hablaba, por ejemplo, en el abordaje de estos niños pequeñitos, la cuestión y lo que hemos hablado en otros temas acerca de la función materna, que no precisamente tiene que ser esta mamá real la que esté a un lado acobijando, sino que llegue alguien también a suplir esta función, alguien que pueda investir a este pequeño con todo el amor que a lo mejor habría hecho su propia madre en el caso de que la madre haya fallecido, ¿no? Con niños un poquito más grandes también el mantener un adecuado nivel de lenguaje con ellos. Porque si bien no me voy a ponerles a explicar lo que es la muerte en un lenguaje a lo mejor científico o algo así por el estilo, sí de manera que ellos puedan vivirlo y entenderlo. No importa las edades, va a ser indispensable el permitirles la expresión de los sentimientos, de las ideas, de los pensamientos que esté teniendo este pequeño. Porque comúnmente lo que se hace es
quitar al niño, que no escuche, que no diga, que son temas de adultos, que el niño se vaya a jugar como si nada hubiera pasado, los cambios de domicilio en el que, ay, ahorita están muy tristes en esta casa, pues mándalo 15 días con la tía a ver qué sucede, ¿no? Y nadie termina explicándole nada al pobre pequeñito, cuando lo que tiene es una tremenda duda en la cabeza, que no sabe qué está sucediendo porque es algo que no ha vivido, algo que no había antes experimentado, y que de alguna manera tiene que estar un buen adulto ejerciendo una buena función de adulto para ayudarle a este pequeño tanto a interpretar las situaciones del exterior como también las interiores. No sirve de nada al niño hablarle de toda una teoría acerca de la muerte, no sirve de nada ponerle películas o caricaturas que aborden el tema de la muerte, si no existe un adulto que también traduzca esto al mundo del pequeño y que a su vez el pequeño pueda exteriorizar también lo que está sucediendo. El abordaje tiene que ser tanto interno como externo de las situaciones, pero también lo que está viviendo este pequeñito, ¿no? Dependiendo, como mencionaba, del nivel de lenguaje, de la capacidad que tenga el pequeño, pero se pueden hacer uso de las múltiples herramientas que se puedan disponer. Esa es una gran practicidad o una gran ventaja del tratamiento con los niños. Se puede hacer a través del juego, a través del dibujo, a través de las obras de teatro, a través de ver una película, a través de un sinfín de cosas, de recursos que el niño pueda utilizar para simbolizar lo que está sucediendo. Recordemos que en el proceso del ser humano la simbolización tiene un papel importante, porque es otorgarle palabras, es decir, otorgarle un entendimiento a la realidad que estoy viviendo. Y si el niño no tiene estas palabras, si el niño está viviendo cosas que antes no había vivido, tenemos que enseñarle qué significan y cómo saber utilizar también estos recursos que están surgiendo en él, porque no va a ser la primera vez que el niño se enfrente entonces a una muerte. De tal forma que cuando el niño aprenda, simbolice lo que es la muerte, la siguiente ocasión, claro que dolerá, pero sabrá enfrentar de una mejor manera una muerte de otro familiar, de un ser cercano, etcétera. Sí, correcto. Bueno, a ver, Esme, como dice aquí está Nancy, si quieres conéctate, pero no pongas tu cámara para que te puedas oír. Y ya luego en YouTube ya te ponemos tu foto ahí, ya no hay mayor problema. Pues a ver si así se puede conectarte o así te puedes conectar. Porque nos estás escribiendo aquí, está muy bien. Pero bueno, hay que te escuchen. Ahí. Bueno, dicen aquí sobre la reencarnación, que se le diga, si se les puede hablar a los niños de reencarnación. Pero solamente eso existe en el hinduismo, ni en el cristianismo, ni musulmanes, ni judíos, ni budistas. Existe esa parte de la reencarnación, así que, pues, bueno, a menos que sean hinduistas, sí funcione, pero de allí en fuera, pues, no va a funcionar en otras religiones. Pero bueno, sí, completamente cierto. Respecto a esto, doctor, bueno, habría que señalar que pues estamos hablando desde el punto de vista del terapeuta. El terapeuta no se va a ponerle a hablarle de religión. No. Dentro de la familia, si es su creencia, pues que le hablen de lo que quieran al niño. Pues sí, definitivamente es cierto. Y bueno, ¿por qué razón? Bueno, ¿por qué razón no se le debe de decir al niño, como bien lo dijeron, de que se durmió o de que está en un viaje? Porque, bueno, va a parecer de que la muerte, bueno, si de por sí la muerte y el dormir se parecen, y bueno, y el niño va a pensar que las personas se mueren cuando se duermen y por eso va a venir el pánico a dormir o insomnio, cosas así por el estilo. Entonces, ahí se le está causando todavía más daño al pobre niño porque pues, ya está sufriendo algo y todavía se le va a quitar el proceso de dormir, pues, o de descanso normal, bueno, un miedo más a algo que no debería de tener. El abandono, bueno, perdón, el decir que el niño, bueno, el familiar se fue de viaje, a fin de cuentas va a parecer como abandono y por lo tanto, bueno, doble trauma, doble problema al decirle, bueno, que fue, bueno, en primer lugar, que fue abandonado porque la persona se fue, luego que fue engañado, bueno, otro trauma porque fue engañado y tercero trauma de que no se da cuenta de que se murió la persona. Entonces, bueno, son 3 traumas en vez de uno, como todos los demás, ¿no? Por eso se vuelve tan complicado el duelo, los duelos, por lo mismo de que no se le dijo desde la verdad y tratar solamente un solo trauma, que ahora tratar los tres traumas como tal, ¿no?
Y bueno, también aquí nos cuentan un caso de un niño de 9 años que tiene culpabilidad por no haber ayudado a la madre. Sí, ciertamente la culpa aparece y también se le debe de quitar dentro de la terapia, o bueno, o si pueden ahí la mamá, bueno, la mamá ya se murió, el familiares y todo, pues de que, pues, ¿qué podía hacer un niño de 9 años ante, bueno, un asesinato de la madre? Pues nada, ni ahí, o tuviera más edad o fuera adulto, pues simple y sencillamente sería imposible el que pudiera hacer algo, ¿no? Entonces, sí, pero bueno, se queda en la fantasía del niño y por eso mismo es que eso se debe de tratar, bueno, en terapia o con los familiares, reforzándolo para que se pueda, para que el niño pueda quitarse lo que no es. A ver, Esme, a ver si te puedes escuchar ya bien. No, ya se fue. Bueno, en fin. Nada más no podemos ver. A ver, bueno, mientras voy acá con sus comentarios, Maya Rubalcaba, saludos, Maya, ¿cómo estás? Desde California. Patricia Barrio Nuevo, desde Torreón, Coahuila, saludos, Pati. Emanuel Leiva, saludos. Nancy Carrillo, Pati. Bueno, esta Patricia Barrio Nuevo dice: los niños de ahora no fantasean, son más objetivos, eso sí es cierto. Pedro Chaire, saludos, allá de Sinaloa. Dice, una expresión muy mexicana, que la muerte me pela los dientes, sí, típico, pero pues no es cierto, nomás es el engaño de... Patricia Barrio Nuevo dice, ya, bueno, se le corta, se está recuperando. Los 3 puntos importantes que dijo esta Esme son: la muerte es irreversible, concluyente y permanente, la pérdida de las funciones vitales, y que es universal para todo el mundo, ¿no? En esa parte de la pérdida de las funciones vitales, que el cuerpo es el que se muere, pero bueno, en la parte, bueno, ya religiosa, el alma o el espíritu ya está presente, y por esa razón, la importancia de separarlo. Manuel Leiva, bueno, casi nos ya va. Pedro Chaire dice, es importante la edad y el contexto de desarrollo de ese niño o adolescente para entender la muerte. Sí, definitivamente es cierto. Bueno, y en los niños pequeños o en los bebés, lo que se tiene que hacer es que, bueno, si la madre está en un proceso ya de enfermedad grave o terminal, de que haya un sustituto de alguien que haga las funciones de madre para que el niño no resienta ya la pérdida total cuando ya no esté la madre o el padre también, en dado caso de que haya alguien más que esté haciendo las funciones para que el niño no lo resienta tanto. Recordemos que al fin de cuentas el padre y o la madre son funciones que el niño necesita para poder tener su desarrollo, y si alguien más lo hace, bueno, pues no lo va a sufrir tanto como si solamente se desaparece completamente la madre o el padre, pues en dado caso. Noé Bauger, saludos, excelente tema, gracias. Dice Nancy Carrillo, ¿cuál sería su opción al hablar? La famosa reencarnación, ya está claro. Bueno, como dice ahí Esmeralda, que no se dice que se fue a dormir, se fue de viaje, porque produce doble trauma ahí como tal. Preferente que sea su otro progenitor quien le dé la noticia, tratar de llevar un proceso tanatológico terapéutico, sí, definitivamente. Patti dice, caso, dice, tengo un ahijado que el papá falleció en un accidente y a los 3 meses fallece por feminicidio la madre. El niño estuvo presente, ya no encontraban las palabras precisas para él y bueno, optó por ir a que fuera un taller tanatológico para un niño de 9 años, pues, que no ha podido superar la madre. Pues sí, definitivamente esa parte de la culpa se tiene que trabajar en psicoterapia. Ana García, saludos Ana, dice psicotraumatismos infantiles que luego sumarán a la posibilidad de adultos vulnerables a la depresión, sí, y eso es lo que hay que evitar a fin de cuentas en estos duelos no resueltos, ¿no? Esta parte de que se vaya, bueno, creando una depresión, tanto franca como todas las opciones que hemos visto, y pues ahí está el problema. Dice Nancy, en el budismo sí, muchas personas creen en la reencarnación. Bueno, si son budistas, pues sí, pues no hay mayor problema. Pero en el psicoanálisis no la trabajan, pues no es parte de la teoría, pues ninguna religión es parte de la terapia, y pues esa no es la función, bueno, de la terapia como tal. Si van con un monje budista y algo así, pues él sí les va a decir de esas cosas, pues.
Pati Barrio Nuevo, muchas gracias, Esmeralda, lo voy a consultar. Bueno, ok. Ana García, lo de los psicotraumas lo comento en relación al no ser concisos con los niños al explicarles sobre la pérdida de un querer. Sí, definitivamente se le está ocultando información que ya saben al fin de cuentas, ¿no? Ese es el detalle, de evitar más traumas de los que ya está teniendo como tal, ¿no? Bernardo Mesa, saludos. Bueno, ahí se está repitiendo. Bernardo Mesa, saludos a su sobrino Edgar. Ahí está la familia de Edgar. Trae porra. Eso, muy bien. Dice Esma que ahí su internet está fallando. Bueno, está bien. Desde Lake Tahoe o Tahoe, desde California. Tahoe. Fred Pereira, bueno, Pedro Ferreira, buen tema, saludos. Ma Guadalupe, saludos. En pérdidas mortales, me llama la atención cómo hay adultos que no pueden resolver este trauma, menos poder ayudar a los menores. Pues sí, si el adulto está afectado, definitivamente no puede ayudar a alguien más, sea de la edad que sea, y por eso mismo es que bueno, él no lo tiene que hacer, no, al contrario, tiene que ir a terapia pues, para que también lo ayuden y resolver primero su trauma y luego ya pues, quizás ayudar o tener mejor, o no perjudicar a un niño o otro familiar que tenga este trauma y bueno, también, ¿no? Digo, también es por eso un externo o un tercero, un terapeuta, es quien lo puede ayudar. Edgar, por favor. Sí, y también recordar que hay 3 fases del proceso para los niños. Dice, se divide en la protesta. El niño añora amargamente el progenitor fallecido. La desesperanza, comienza a perder la esperanza de que vuelva y pues llora mucho. La ruptura del vínculo, empieza a renunciar a la parte emocional del fallecido y muestra interés por el mundo que lo rodea. Así sería pues un proceso de duelo infantil pues normal y sano. Se supondría que estas 3 partes son las que debería de llevar. En la protesta pues obvio está, ¿no? Digo, pierdes a alguien y pues estás enojado, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos visto en las películas, pues en la vida diaria, cuando pierde a alguien y el pequeño empieza a hacer este tipo de rabietas, ¿no? Está enojado con todo el mundo y trata de llamar la atención, que hasta cierto punto pues es normal, ¿no? Es normal porque pues ahí hay un cúmulo de emociones que pues tienen que salir de como den lugar. Es bueno aquí, como todo, como bien lo mencionaba Daniel, los padres o las personas que están alrededor de él, pues a darle un buen acompañamiento, ¿no? No tratar de reprenderlo, no tratar de suprimir este tipo de emociones, porque a final de cuentas tienen que salir y si no salen, pues ¿qué se le va a enseñar al pequeño? A reprimir todas sus emociones. Estamos viendo en la actualidad que pues hay muchos pequeños que no saben expresar emociones, incluso hay talleres para este tipo de situaciones en las cuales los niños no saben qué emoción o qué se siente cuando estás feliz, cuando estás enojado, cuando estás triste. Entonces, anteriormente, cuando estaba uno más joven, todo esto de talleres ni siquiera se veía en mí. O sea, no se le prestaba tanto la atención a este tipo de talleres y tan necesarios que son, puesto que pues ahora en la actualidad vemos que cualquier cosita o cualquier mínimo detalle detona en una agresión bastante grave, ¿no? Tan así lo vemos ahora con las mujeres, tanto, antes ahora solamente había homicidio y ahora ya hay feminicidio, entonces todo esto dicta mucho la sociedad, ¿no? A final de cuentas lo que ha ido cambiando con el tiempo. Otra de las fases es la desesperanza. Comienza a perder la esperanza de que vuela y empieza a llorar intermitentemente y puede pasar por un periodo de apatía. Esto también se ve mucho en las películas cuando los jóvenes empiezan como a entender la pérdida, pero también empiezan a perder como este deseo por hacer las cosas, por querer seguir con su vida diaria, ¿no? Entonces empiezan a enfrascar como en cosas negativas, se empiezan a meter en las drogas, se empiezan a buscar deportes, pues se puede decir extremos, como tan así que se suben a a los edificios altos y empiezan a caminar por el borde y esto conlleva lo que es un suicidio pues inesperado, sin quererlo hacer, pero más sin embargo pasa. Otro de las fases es la ruptura del vínculo, que empieza a renunciar aparte, ahora sí, empieza como a entenderlo, ¿no?
empieza como a trabajarlo, empieza como a querer desprenderse de aquello que perdió. En esta parte hay muchas de las veces que no se trabaja con los niños ni con los adolescentes a tratar de expresarse qué es lo que se está perdiendo, ¿no? Con aquello que ya no está, con aquella persona amada. No se nos enseña como a despedirnos, no se nos enseña como a hablar, a hablar simplemente de la pérdida o de aquellas experiencias que se tenía con esta persona cuando aún vivía. Es más fácil a veces ignorarlas y dejarlas de lado, ¿no? Lo digo porque lo he visto y esa parte es muy interesante y muy importante de seguirla trabajando, ¿no? Todo esto va a conllevar pues a un duelo sano, no tratar de ignorarlo ni dejarlo de lado. Tan así es que pues simplemente se puede hablar de esta persona con una manera pues como si estuviera ahí a tu lado, digo, no hay ningún problema. El problema está en que cuando se empieza a hablar de esta persona se empieza a caer como en depresión, se empieza a llorar, se empieza otra vez como volver a ese momento de dolor y eso es algo que debemos de trabajarlo, ¿no? Y que a veces no se le explica al menor, ni se le hace entender por qué sucede. Correcto. Dani. Y recordar que el proceso de duelo no significa hacer que o hacer creer al adulto, al niño, que no pasó nada. Realmente va a quedar una marca, pero se trata de mitigar el dolor lo más posible y que quede un buen recuerdo a final de cuentas, ¿no? He visto casos, he estado cercano a personas en los cuales después de la pérdida de un familiar se intenta hacer como que el niño crea que no pasó nada, ¿no? Como si el niño fuera tonto y no supiera que en realidad perdió algo. Y en estos casos en el que de pronto, pues bueno, fallece el papá, la mamá, y entonces, si bien con buena intención, y lo entiendo, aparece la figura de la tía, de la abuela, a veces es como, ay, ¿sabes qué? Va a ser tu nuevo papá, y órale, ¿no? Como si fuera intercambiable, nada más, como si fueran piecitas de un juguete, cuando no es así, ¿no? Un clavo no va a sacar otro clavo tampoco en estas situaciones de la muerte. Cada una de las personas, cada uno de los vínculos guarda una importancia y guarda un lugar especial para cada uno de nosotros, ¿no? Y por lo tanto, se pueden generar nuevos vínculos, pero nunca reemplazar realmente un vínculo. Y es donde a veces se cae en el error. Los familiares, con el afán de que el niño no sufra, con el no querer verlo llorar, con el no querer ver todas estas manifestaciones sintomáticas del duelo, pues intentan simplemente interponer un vínculo con el otro, y a veces se murió el papá, pero toma un perrito, ¿no? Y ¿qué culpa también tiene el perrito, no? El perrito, claro, no va a ser el papá, el perrito no va a curar o a quitar el dolor de la pérdida de uno de los padres, ayudará, formará parte a lo mejor del proceso de tramitación del dolor, etcétera, pero nunca se reemplazan los vínculos. Y eso hay que tenerlo bien claro, que las personas puedan mantener el vínculo a través de la simbolización, de la significación que cada uno le dé. Si existe una parte de un proceso religioso de creencia dentro de la familia, pues bueno, que eso sirva para significar la pérdida, pero nunca intentar hacer que el vínculo se reemplace, porque las personas son irreemplazables. La transferencia, el vínculo con esa persona que acaba de fallecer, por lo tanto, tampoco es reemplazable. Correcto. Edme. A ver, escucho. No, es importante separar al niño. ¿Me escucho? Medio cortada, pero a ver, intentémoslo. Bueno, es importante no separar al niño cuando acaba de morir, por ejemplo, mamá, de la casa vital, porque comemos mucho muere mamá, mandamos o lo damos con la y le damos de este contexto ambiente. Podría causar en el niño inestabilidad e incluso algo práctico para él. ¿Sí me escuché? Sí. Ok. Me ha gustado todo lo que han aportado. Sí, me queda a mí como bastante claro que
es importante contemplar que los niños pero también darnos cuenta como papás, entonces, que es un proceso en el que se requiere cerca de ellos prejuicios, sin exigirles de más y sin minimizar sus emociones, sobre todo tanto adolescentes. Todavía hay muchísimos que los varones ternen sentimientos, ¿no? Okay. Bueno, antes de terminar, déjame yo invitarlos a la especialidad de tanatología, que inicia el 23 de marzo, tanatología y cuidados paliativos, la certificación de especialidad. Bueno, ahí tienen las publicaciones, ahí tanto en Unifreud como en las redes sociales de Unifreud de Café Psicoanalítico. Bueno, para informes, por favor, llamar al 33 11 95 02 75 o en unifreud.com, ahí ven el póster y ahí le dan clic, mejor, y ya pueden, ahí les dan la información o aparece la información. Y bueno, ahí también para que también se interesen, vean estos temas, como ven, muy actuales y muy presentes que están en la sociedad y bueno, y en la clínica y en el consultorio, así para que, bueno, también uno también se siga preparando, porque bueno, material hay muchos, es lo bueno, tanto de todas las corrientes psicoanalíticas también, y bueno, así como dice María del Refugio Domínguez, trabajar con duelos es relativamente reciente. Bueno, pues toda la vida ha habido duelos, pues a fin de cuentas, para eso son la terapia, la psicoterapia, el psicoanálisis. Dice, ¿cómo ayudar desde el psicoanálisis de una persona que tuvo duelos adolescentes acumulados a lo largo de su vida, ahora ya de adulto, para que no se genere un trastorno? Saludos a todos nosotros. Pues bueno, sí, a fin de cuentas es la reelaboración del duelo, lo que se hace dentro de la terapia, esa resignificación de las pérdidas, y bueno, pues si son varios duelos, pues todos los duelos se tiene que ver uno por uno para empezarlo a resolver, y hasta que ya queden lo mejor reelaborado posible. Pero bueno, a fin de cuentas, para eso se crean o están las psicoterapias o el psicoanálisis en general, para reelaborar todos los duelos. A fin de cuentas, duelos no solamente son de pérdidas de personas, también de ideales, de edades, de trabajos, etc. Entonces, bueno, y al fin de cuentas los niños, el desarrollo del niño no dejan de ser también duelos y pérdidas. Al fin de cuentas, ahí está presente el nacer y el crecer y el desarrollarse. Son duelos y pérdidas constantemente, ¿no? Dice Fred Pereira, dice, ¿qué puede pasar con el duelo de un niño en donde el vínculo es simbiótico por la madre? La madre muere y ella era psicótica. ¿Se vive el mismo proceso que un vínculo neurótico? Bueno, pues sí, de que va a haber un duelo y una pérdida ahí, ciertamente. La depresión quizás sea una depresión psicótica, si es que el niño tiene una estructura psicótica como la madre. Si tiene una estructura, bueno, border, pues va a ser un duelo border, si es neurótico el niño, bueno, pues ya un duelo neurótico. Pero sí, ahí sí definitivamente hay que ver, bueno, cuántos años tiene el niño y pues cuánto, y si ya tiene una estructura ya definida, ¿no? Aunque la madre haya sido psicótica como tal. A ver, bueno, Edgar, por favor. Ay, perdón. Antes y después, ¿no? O sea, lo que conlleva el duelo es un antes y un después. Muchas de las veces cuando tenemos un enfermito en casa, se trata de apartar, se trata de ignorar esa parte, ¿no? Y en la lectura menciona que no, que es parte del duelo, vivirlo y sentirlo, estar con esa persona, ¿no? Hacerla partícipe, mientras esté más cerca de la persona y trate de entender un poco por lo que está pasando. Esto le puede ayudar a resignificar, ¿no? Todo lo que conlleva una pérdida. Que viene a ser esto, ¿no? Te empiezas a programar, te empiezas a trabajar tú solo. Entonces, esto a los niños, dejarlos de lado, de no llevarlos con el enfermo, de no acompañarlos, es malo. Es malo también porque trabaja mucho con su fantasía, ¿no? No hay nada mejor que trabajar con ellos de la manera, pues, conjunta.
tan así es que pues uno como padre o madre puede estar perdiendo algo y también el dolor se siente por parte de los pequeños, ¿no? Entonces hay que acompañarlos y pues obviamente que te acompañen, que vivan contigo todo este dolor. También después, una vez que ya se hace la pérdida, que sean partícipes de los rituales, ¿no? Lo mencionaba la lectura, que te acompañen en todo momento si se puede, mientras se pueda, pues que sea parte de lo que lleva. Todo esto conforme las edades, ¿no? O sea, no, obvio está, no vas a llevar al niño de 3 meses ahí todo el rato a un lado del cajón, ¿verdad que no? Obvio no. Entonces, todo lo que conlleva una edad y la maduración de tu psiquismo, pues, mientras se pueda, adelante, ¿no? No tratar de ignorarlos o dejarlos de lado. Eso es sumamente importante para poder llevar el proceso del duelo. Dan. ¿Por qué es tan difícil y tan complicado, sean grandes o niños, hablar de este tema? Recordemos que el inconsciente se cree eterno, ¿no? Así como uno termina creyéndose eterno en muchas ocasiones, el limitarme a mí mismo con la simple idea de que un día voy a dejar de morir, de pronto es chocante, aunque debería de ser algo de lo más común y normal en todos nosotros. Si algo tenemos seguro, esta frase, que si algo tenemos seguro es que vamos a morir, deberíamos realmente creérnosla, porque se dice y se repite y demás, pero realmente no se cree. Y no en el entendido o en el pesimismo de decir un día me voy a morir, sino más bien en el entendido de que la muerte forma parte del proceso de la vida y que la vida lleva, es todo un ciclo y lo aprendimos desde chiquitos, pero se nos olvida al final, ¿no? Nacer, crecer, reproducirse y morir, pero parece que la última parte la forcluimos y no queremos saber de ella, pero forma parte también de nosotros, ¿no? Y si entendemos que el proceso de la muerte no es un proceso que apareció de la nada, que se nos es ajeno, que de pronto nos llegó, y si no más bien lo entendemos justamente como un camino, como un proceso hacia el cual todos nosotros nos estamos dirigiendo, es probable que lo platiquemos, que lo actuemos, que lo entendamos y que lo vivamos con mucha mayor naturalidad. Estamos hablando de los niños pequeños, y bueno, de niños pequeños y adolescentes, pero también estamos viendo que es un problema con los adultos, de tal manera que si abordamos estos temas de buena manera desde pequeños, vamos a tener adultos que también sepan llevar un buen morir, tanto para ellos como para los demás, una sociedad que sepa que viva con un buen morir y que sepa transmitirlo también a las nuevas generaciones. La importancia entonces de no como a veces se dice, que entender a la muerte como algo cotidiano, porque no todo el día se nos están muriendo familiares, al menos a nosotros, pero sí como algo normal y natural que tarde o temprano nos va a ocurrir, ¿no? Entonces, de esa manera, tener una mejor vida también, ¿por qué no? Las personas que viven con el miedo a morir y que de pronto no se animan a hacer las cosas, o las personas que tienen muy presente la muerte y entonces se aceleran y quieren hacer todo el día de hoy y no se esperan para el día de mañana porque un día me voy a morir, pues bueno, es que la muerte llegará en el momento que tenga que llegar y será mejor que nos encuentre preparados. Correcto. Bueno, y también algo importante que decía ahí el artículo es de los niños pequeños o de los bebés, de que en su fantasía lloran mucho para que aparezca la madre y por fin ya aparezca porque los oye llorar, y por esa razón es que lloran, pues, pongamos, si lloran, pues lloran de más, bueno, lloran con causa, por supuesto, pero pues porque nadie les ha explicado esto, o por lo menos no les han dado otra fantasía con respecto a que la madre esté viva, o bueno, o ande por ahí, o se fue de viaje, o bueno, va a reencarnar, dices, bueno, pues si va a reencarnar, pues va a aparecer ahí, dices, pero pues no, resulta que tampoco así no funcionan las fantasías, pues, de los adultos, pues, ¿no? Como aparecía ahí en los dibujos de los niños, de que ponen a la madre o al padre, bueno, en el cielo, o están ahí presentes en un altar, ¿no? Los ponen ahí como tal. Y bueno, la parte también de que, bueno, en la vida de los niños tienen que estar presentes los padres ya fallecidos, porque no quiere decir que se les tenga que olvidar, como bien lo han dicho, sino que sí tienen que seguir estando presentes en la vida de las personas, porque es una persona importante, es un vínculo importante, y por lo tanto,
también se debe de recordar de la buena manera o de la manera correcta para que los niños, la familia, el padre o la madre que se queda, estén también, los tengan presentes y por lo tanto no se olvide, porque morir no es olvidarse o no tiene que estar presente, digamos, este verbo del olvido, sino más bien el recordar de una manera grata, de una buena manera, para que el desarrollo continúe con las personas, porque tarde que temprano esos niños, como bien lo dijeron, van a ser adultos y van a ser padres y van a ser madres y van a tener hijos, por supuesto, y ahí los miedos o los traumas de la infancia que no se resolvieron, como nos han dicho en estos casos que nos expresan, pues va a haber también miedo a ser padre, a ser madre. Ser padre o ser madre significa morirse o morirse pronto. Entonces, se va a tener con un miedo como tal, ¿no? Y por esa razón a veces muchas personas no tienen hijos por esos traumas de la infancia con los padres o con la madre, y pues también se están privando de algo que quizás nunca les toque, de morirse ya así jóvenes, y ahí también va a haber problemas como tal. Entonces, para resolver eso, pues mejor que ir a conocer estos temas, y si se requiere terapia, pues terapia. A ver, Esme, a ver si, despedida, Esme, por favor. A ver si se puede escuchar. Bueno, pues agradecerles mucho estar aquí, sus preguntas y recordar que el duelo de los niños y los adolescentes también tiene una duración, tipificarse como más o menos es de 1 año a un año y medio. También existe el duelo patológico, así que hay que estar atentos. Invitarlos a la notificación y pues nada, muchas gracias. Gracias. Dice Pati García, ¿cómo hablar con los chicos cuando quieren morirse para reencontrarse con su ser querido? Esa es otra fantasía también que aparece mucho, y pues como fantasía, pues no es así o no va a aparecer de esa forma, sino darles motivos para que se queden con los vivos y recordarlo, pero en el sentido de la función. El niño lo que quiere es la función de un padre o de una madre, y no que solamente se quede en la exclusividad del padre real o del padre o de la madre real, sino de la función. Y ahora, ¿dónde va a encontrar esa función? Obvio está con los vivos, más que con que lo único que sea ese morirse para estar con. Pero no deja de ser una fantasía, al fin de cuentas, que se tiene, una mala fantasía que se tiene que cambiar por una mejor. Edgar. Final. Saludos a todos, muy buenas tardes, que se diviertan el fin de semana, de muchas películas, y nos vemos la próxima semana. Bye. Daniel. Pues también me resta solamente agradecerles y nos vemos la próxima semana. Gracias, Daniel. Sí, muchas gracias a todos, cuídense mucho, muchas gracias Edgar, Daniel, Esmeralda por estar aquí y compartir sus conocimientos con todos nosotros. Muchas gracias a todos los que nos vieron, los que nos van a ver más adelante, tanto aquí en Facebook como en YouTube, y en todas las redes sociales. Un abrazo a todos, cuídense mucho, que tengan buen fin de semana. Ya estudiar, que pues para eso se viene a este mundo, a estudiar y a prepararse como debe de ser. Si no, qué chiste. Ok, gracias a todos, cuídense, ya estamos en tiempo y hay que seguir trabajando. Gracias y un abrazo a todos. Bye. Hasta luego. Gracias a todos, gracias. Adiós Maya, adiós Pati García y Patricia Barrio Nuevo, saludos, adiós. Ahí, ¿dónde está el botón? Ya.